estado de Guanajuato. Vamos a ver diferentes perspectivas y factores desde las personas que están efectivamente en el lugar para podernos comentar. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos con el doctor Manuel. El doctor Manuel nos va a hablar más bien de suicidio desde Secretaría de Salud, un tema que nos ha preocupado a todos en el Estado, y creo que quién mejor que el doctor Manuel para darnos una visión de este fenómeno y de este problema en el Estado de Guanajuato. No tan solo en el Estado de Guanajuato. Por desgracia, es un problema que vamos cada vez percepcionando de una manera más impactante, pero bueno, como les comentaba, en esta segunda parte nos vamos a dedicar a nuestra grandeza de México, al Estado de Guanajuato. Mi estimado doctor Manuel, sea bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y por compartir esta tan importante información y sobre todo por compartirla con nosotros en el Congreso de Envejecimiento y Salud. Al contrario, doctor Charles, le agradezco muchísimo la invitación para participar en este congreso. Para mí es un honor poder compartir con ustedes pues lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera de salud mental y lo que tenemos que seguir trabajando en el futuro. Si me permiten, voy a compartir una presentación con la finalidad de poder hacerles una plática un poco menos aburrida relacionada con el tema de suicidio y envejecimiento. El contenido de esta plática lo voy a dividir en estos parámetros. La salud mental en el adulto mayor, porque considero que debemos de saber qué es lo que está pasando, cómo está el envejecimiento de la población, cuáles son las características del envejecimiento y sus consecuencias, cuál es el problema del suicidio que estamos viviendo, no solamente en las personas adultas mayores, sino en todos los grupos poblacionales, algunas estadísticas del mismo, las campañas de prevención del suicidio que hemos estado sacando y los apoyos que en un momento dado podemos ofrecer desde la Secretaría de Salud. Empiezo comentando el tema de la depresión. Como ustedes saben, la depresión es una de las enfermedades de salud mental más comunes en el mundo. La Organización Mundial de la Salud reporta que en la actualidad la depresión afecta a más de 300 millones de personas, siendo precisamente las personas mayores uno de los grupos más vulnerables por diferentes motivos. En México, la depresión es el trastorno afectivo más frecuente en las personas mayores de 60 años, de acuerdo a las solicitudes de consulta y estadísticas que están reflejadas por el INAPAM. Se menciona que del 15 al 20% de la población adulta mayor ambulatoria puede padecer depresión, pero esta se incrementa mucho más cuando estas personas están hospitalizadas o aisladas. Hasta un 40% de ellos pueden estar con este problema que es importante visualizar. Aquí pueden ver ustedes, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México del 2021, que cuando se pregunta a las personas si tienen algunos de los síntomas que dice la encuesta relacionados con algún tema de depresión o algún síntoma de depresión, ha ido disminuyendo en el caso de las mujeres, pero de todas maneras un 31.6% dicen tener hasta 5 síntomas de depresión y los hombres también es menor el porcentaje, pero también lo manifiestan. Se hizo en esta misma encuesta un análisis de cómo estaba el problema de los sentimientos de soledad y los síntomas de depresión sin COVID en el 2018 y luego cómo estaba en el 2021, igual sin COVID y con COVID. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, cuando analizamos el tema de las personas adultas mayores que no tuvieron COVID, los sentimientos de soledad son más o menos iguales en los 2 años analizados. En síntomas de depresión hubo una ligera disminución cuando no había COVID en el 2021, pero cuando pasamos este problema de la pandemia, fenómeno que se está dando en todo el mundo,
pues no solamente los adultos mayores incrementaron la posibilidad de tener sentimientos de soledad o síntomas de depresión. Como ustedes ven en las gráficas azules de la barra derecha, del gráfico derecho, el 39.8% de las personas adultas mayores de 60 años manifestaron sentimientos de soledad y el 35.5% síntomas de depresión. El otro problema de salud mental que nos aqueja y que nos preocupa muchísimo es la demencia, ya que la demencia es un síndrome que se caracteriza porque se va perdiendo la capacidad, la memoria, la capacidad de pensar. Hay trastornos del comportamiento, incapacidad para realizar actividades de la vida cotidiana, etc. Afecta principalmente a personas mayores, pero aquí sí quiero hacer una aclaración que no es parte normal de la vejez, ni tampoco es exclusiva de la vejez. Se calcula que en el mundo hay aproximadamente 47, un poco más de 47 millones de personas aquejadas de demencia. Y lo preocupante es lo que dice la Organización Mundial de la Salud que pudiera suceder en el 2030 y en el 2050. Como ustedes pueden ver, la posibilidad o los cálculos que dice la Organización Mundial de la Salud para el 2030 es que habrá más de 75 millones de personas con demencia y en el 2050 más de 135 millones. Un costo muy grande desde el punto de vista económico, pero un costo a la población mundial porque no tenemos la preparación suficiente para poder atender esta problemática, ni la educación suficiente para poder convivir con una persona que cursa con demencia. La mayoría de estos pacientes viven por lo general, o bueno, la mayoría vivirán en países de ingresos bajos o medianos, como es el caso de nuestro país. ¿Qué pasa con este comportamiento de la población? Que van a ver después en otros de los temas. Esos son los resultados del censo del 2020 y como ven, en el 2020, en el año 2000, la edad mediana era de 22 años, en el 2020 la edad es de 29 años, la edad mediana es de 29 años. Quiere decir que la población está envejeciendo. Y en el gráfico se ve claramente cómo se van haciendo estrechas los grupos de población mucho más jóvenes y cómo se va incrementando la población adulta. Este es el cálculo de acuerdo a la CONAPO, la Comisión Nacional de Población, que dice que en el 2015 éramos aproximadamente 12 millones, un poco más de 12 millones de adultos mayores. En el 2020 lo que dice el censo era que eran 14 y ahorita andamos como en los 16,5 millones más o menos en este año, pero se calcula que para el 2050 tendremos más de 32 millones de personas adultas mayores, lo que representará pues casi el 22% de la población nacional será personas adultas mayores. Este fenómeno se da en todo el país y en las gráficas, en las barras a color, es el fenómeno de la población adulta mayor en Guanajuato. Actualmente somos un poco más de 600,000 adultos mayores. Para el 2030 se calcula que seremos un poco menos de 900,000 y el problema principal se dará en el año 2050 porque se calcula que habrá casi 1,5 millones de personas adultas mayores en Guanajuato, con todo lo que implica el tener personas adultas mayores que además actualmente con una esperanza de vida por arriba de los 75 años. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Bueno, pues es un fenómeno natural en donde todos tenemos disminución de nuestra capacidad auditiva, disminución de la capacidad visual, que además tenemos alteraciones osteomusculares que nos dificultan la movilidad. Empezamos a tener enfermedades crónico-degenerativas, principalmente diabetes e hipertensión. Esta misma situación de ya no tener la posibilidad de tener un trabajo remunerado, empezamos a ser dependientes económicos de la familia, empezamos a comer mal y menos y por consecuencia podemos llegar a tener desnutrición. Hay pobreza por esta pérdida de la capacidad adquisitiva o de la remuneración por no tener un trabajo. Hay una falta de soporte social, no estamos preparados como comunidad, como sociedad para poder atender las necesidades del adulto mayor, empiezan a ser abandonados y todo esto agregado
al problema que de por sí ya tenemos desde el punto de vista físico, pues incrementa la posibilidad de padecer depresión en diferentes grados. Además de que se nos afecta por esta forma nuestro cuerpo, nuestra vida, el envejecimiento lleva como consecuencia pérdida de muchas otras condiciones, pues hay una serie de prejuicios y estigmas sociales y estereotipos hacia este grupo poblacional. Aquí pueden ver ustedes que en esta encuesta, que es la encuesta nacional sobre discriminación 2017 y 2022, lo que opinaban los jóvenes mayores de 18 años con respecto a las preguntas que se hacían. Y una de ellas es la que marca la flecha roja de que las personas mayores generalmente son una carga para la familia. Dato que se levantó en el 2022, en el 2017 no se había levantado ese dato. Cuando se hace este análisis por género, pues sí, se identifica igual que las personas mayores generalmente consideran, los jóvenes consideran que son una carga para la familia, donde está la flecha roja, y que en hombres es un poco menor con respecto a las mujeres, pero esto tiene una explicación. Las mujeres tienen una esperanza de vida más grande y el número de mujeres adultas mayores es mayor que el de los hombres. Cuando se levanta en esta misma encuesta, ¿cómo se perciben los adultos mayores? O sea, todas las preguntas se les hacen a personas de 60 años o más para que digan cómo consideran ellos que utilizan la tecnología. El 87.8% refiere que nos cuesta trabajo adaptarnos a esta tecnología. Cuando se hace la pregunta de que si la gente se desespera, la mayoría de la gente se desespera fácilmente con las personas mayores, igual, el 77.4% de las personas dicen que sí, que la gente se desespera cuando trata con personas adultas mayores. Que la experiencia de las personas mayores es muy poco valorada al interior de las familias. El 61.6% de los hombres, de las personas mayores refieren que efectivamente no se les toma en consideración en cuenta en algunas decisiones intrafamiliares y que generalmente son una carga para la familia. El 43% de los mayores de 60 años consideran que o tienen esa percepción de que efectivamente así los hacen ver. Y ahí este tema también lo van a tratar el compañero de CIJ en su participación, pero quería comentarlo porque va aunado a algunas cosas de lo que quiero comentar al final. Las mujeres han disminuido muchísimo su realización de ejercicio. Traíamos en el 2012 que el 33% decía que sí hacía ejercicio cuando menos 3 veces a la semana. En el 2021 solamente lo dice el 22.2%. En el consumo de alcohol, que es la línea en azul, en el 2012 el 13.6% consumía alcohol. En el 2021 subió al 15.3%. Redujo el consumo de tabaco del 6.7 al 6.2. En el caso de los hombres es más preocupante. Siguen haciendo un poco más de ejercicio que las mujeres, pero sin embargo también bajó de 46.6 a 42.7. Pero vean el consumo de alcohol cómo se incrementa y eso es una de las cosas que nos preocupa porque está muy relacionado con afectación de su salud mental, del 38.1 al 44.6%. Y de igual manera que en las mujeres se redujo el consumo de tabaco del 19.2 al 17.2. Es por eso que para la Organización Mundial de la Salud, la depresión es lo más importante que tenemos que trabajar, prevenir y atender en las personas adultas mayores, ya que se calcula que 2/3 de los suicidios en adultos mayores se asocian a depresión. Hablaremos ahora del suicidio. El suicidio no es algo nuevo, aunque mucha gente considera que actualmente está de moda. No es un aporte de este mundo contemporáneo. Sí es un mundo muy diferente, ha ido cambiando, cada vez la vida es más estresante, pero se remonta a la existencia de la humanidad. O sea, el suicidio siempre ha existido, sucede en todas las épocas, afecta a todos los géneros y a todas las clases sociales.
Es la manifestación más extrema de violencia porque va dirigida a uno mismo. Uno mismo es el que está definiendo quitarse la vida y por consecuencia es una de las manifestaciones más extremas de violencia, como así se considera. ¿Qué es o por qué se da? Se considera como la expresión de una falla en los mecanismos adaptativos. O sea, empiezo a perder la capacidad de adaptarme al medio ambiente en donde me estoy desarrollando o sigo viviendo, y puede estar provocada por situaciones de conflictos actuales o permanentes. Cada vez tenemos más situaciones que las propias medios de comunicación transmiten rápidamente, y nos damos cuenta de situaciones que están sucediendo en otros latitudes del mundo que automáticamente pues nos preocupan, nos generan un montón de estrés, de tensión emocional, y por consecuencia podemos optar por tomar decisiones para tratar de evitar seguir viviendo con esa carga emocional. Los principales factores de riesgo que nosotros hemos identificado en los adultos mayores es el que vivan solos. El vivir solo, el vivir aislado, lo hace más posible a tener una depresión no moderada, sino severa. Porque además de vivir solo, por lo regular, se aíslan socialmente y eso incrementa la posibilidad de tener un problema en su salud mental. El hecho de estar soltero, no necesariamente porque nunca me haya casado, voy a tener un problema de ese tipo, sino porque no tengo una compañía con la cual pueda convivir o pueda tener algún tipo de actividades que me permitan ir trabajando. Y el otro tema que es preocupante son las enfermedades crónicas, pero sobre todo aquellas enfermedades crónicas que son cánceres en etapa terminal y que van acompañados no solamente de la misma problemática que genera la enfermedad, sino de dolor intenso o de situaciones que pueden ser incluso preocupantes o alarmantes para la persona que los está viviendo. Sin embargo, hay señales de alarma y esos son los que tenemos nosotros como sociedad que estar muy alertas de cuando escuchemos que alguien, principalmente un adulto mayor, diga: quisiera morirme, tengo ganas de acabar con todo, ya estoy cansado. Automáticamente es una persona a la cual tenemos que abordar, a la cual tenemos que apoyar y a la cual tenemos que estar vigilando para evitar que vaya a terminar suicidándose. Hablar sobre la muerte como una forma de terminar el sufrimiento es también una de las señales de alarma que tenemos que estar siempre muy pendientes. Que empiece a despedirse de sus seres queridos, a regalar sus objetos y pertenencias, que se alejen de las personas que los rodean, o sea, el aislamiento se hace más profundo, que dice que no encuentra salida a las soluciones y a los problemas que están viviendo. Estas señales de alarma no solamente son de adulto mayor, se están dando en todas las personas que optan por el suicidio como una forma de terminar con estas situaciones que no saben de qué manera abordar y tratar. Pero también hay señales de alarma no verbales, como pueden ser los cambios repentinos en su conducta. Y uno de ellos es el aumento significativo de la irritabilidad, el consumo o abuso de alcohol o de sustancias psicoactivas, que el compañero de CIJ va a hablar yo más profundamente sobre este tema, el que pasen rápidamente de periodos de calma o tranquilidad repentina a cuando antes estaban sumamente agitados. Algo que es muy importante estar vigilando siempre es la aparición de lesiones recientes, porque pueden ser autoproducidas, cortes, señales de que trae, no sé, raspaduras en el cuello, alguna cosa por el estilo. Puede ser que esté tratando o intentando quitarse la vida de alguna manera. El regalar objetos, que ya lo había comentado también como otra de las señales de alarma, y cerrar asuntos personales. Y este último, que es el del preparamiento del testamento y el arreglo funeral, no necesariamente. Digo, creo que todos debemos de ser conscientes de que lo mejor es no dejar problemas, y para ello es dejar un testamento y sobre todo tener conciencia de que la vida no es permanente y dejar arreglado nuestro funeral si es que es posible dejarlo. Síntomas, reitero: cambios en sus hábitos alimenticios, alteraciones en el sueño, pérdida del interés por actividades que realizaba normalmente, el retraerse de amigos y familiares, es decir, aislarse,
manifestar emociones que se relacionan con huir o escapar, el abuso del alcohol y de las sustancias psicoactivas, y algo muy importante que es visible para cualquiera de nosotros, que empiecen a descuidar su aspecto personal. Sin embargo, hay factores protectores, y estos factores protectores sobre los que tenemos que trabajar como sociedad, como familia, como compañeros, como individuos, como profesionistas, para que toda la gente pueda contar con un buen apoyo familiar o social. Es importante para cualquier persona, principalmente los adultos mayores, mantener una relación de pareja, tratar de tenerla, o cuando menos amigos que nos permitan tener una forma de esparcimiento, asumir responsabilidades familiares, es decir, que se les permita tomar decisiones o opinar sobre lo que las familias está considerando, contar con adecuados servicios sociales y asistenciales, cosa que nos falta muchísimo todavía por alcanzar como sociedad, como país, como estado, como municipio, y de lo cual tenemos que ir presionando para que podamos tener la posibilidad de tener una vejez mucho más adecuada. Mantenerse activo en la sociedad, participar en todas aquellas posibilidades que el propio sistema, la propia sociedad, la propia comunidad nos permita. Tener siempre un proyecto de vida es sumamente importante, porque los proyectos de vida se pueden ir cambiando, y en el momento en que ya no se exista o ya no se tenga posibilidad de un proyecto de vida es porque pues ya está uno en el otro mundo. Manejar adecuadamente las situaciones de tensión y de estrés, no necesariamente por uno mismo, sino buscar el apoyo de alguien que nos permita identificar de qué manera resolver estas situaciones estresantes. Poseer autonomía e independencia para su toma de decisiones. La ausencia de enfermedades orgánicas, tratar de llevar una vida lo más sana posible para que a la vejez no nos lleguen enfermedades dolorosas, limitantes o incapacitantes. Y algo importante, tratar de mantener siempre una salud mental sana para tratar de evitar trastornos de la personalidad, depresión, alcoholismo o toxicomanías. ¿Qué nos dicen los números? Los números nos dicen, y este es un reporte a nivel mundial del 2019. Como ustedes pueden ver, la franja verde son todo el grupo de edades de las personas que optaron por el suicidio, pero cuando vemos por grupos de edad, el 24.5 son personas mayores de 70 años, el 14.3 es mayores de 50 años, el 11.2 son de 15 a 49. Que cuando lo oímos, lo escuchamos a nivel mundial, siempre se ha dicho que el número de personas que más se suicidan son los de 15 a 49. Sí, porque es el grupo poblacional más grande. Pero cuando lo sacamos por tasa por cada 100,000 habitantes, como ustedes pueden ver, la tasa mayor la tienen las personas mayores de 70 años. ¿Qué pasa en México y en el estado? Estas son las cifras de suicidio que tenemos en el país. Las franjas color naranja es el número de personas que año con año desde el 2017 que tenemos los registros se han ido suicidando. Y en el caso de las azules es lo que ha sucedido en Guanajuato. Aparentemente está como que muy parejo todos los años, pero ahorita vamos a ver lo que estamos viviendo en este 2023. Por grupos de edad, aquí tenemos lo que sucede en los años 17 al 22, y donde está el recuadro en rojo con la flecha azul, era para poder mostrarles que el comportamiento en el grupo de 60 a 64 años, en los últimos 5 años, ha ido en incremento. En el 2018 solamente hubo 6 suicidios, y en el 2022 se presentaron 16 suicidios. Lo mismo en el grupo de los 65 y más, también hay un incremento, sobre todo en los años 19, 20 y 21. Y aquí algo que hemos platicado las personas que nos dedicamos al tema de salud mental y al envejecimiento o al manejo de las personas adultas mayores, los años 2020 y 2021, que fueron los años de la pandemia, no sabemos
si estas personas perdieron hijos, perdieron lo poco o mucho que podían haber tenido, perdieron a sus parejas y eso los orilló a tomar esta decisión. Cuando vemos el comportamiento por sexo, sí, los hombres son los que más se suicidan a comparación de las mujeres. Las mujeres son las de la franja roja, los hombres son los de la columna azul. ¿Qué nos está pasando? Este es un comparativo del primer semestre 2022 con 2023. En 2022 tuvimos 247 suicidios y en el 2023, al corte del mes de junio, llevábamos 293. Puedo mencionarles que el año pasado cerramos con 500, ahorita llevamos 572. Y el grupo de mayores de 65 es el que ha tenido estos incrementos principalmente, al igual que los jóvenes, pero en este grupo de adultos mayores es algo que nos hace visibilizar porque no era un fenómeno que se presentara en años anteriores. Aquí tienen por hombres y mujeres, siguen siendo los hombres mayores de 65 años los que se suicidan con mayor frecuencia. En el caso de los adultos de más de 65, fueron 14 al corte del mes de junio contra 5 mujeres. Aquí está el comportamiento de hombres y mujeres en los años 2015 al 2023. Y como ven, llevamos al 2023 con un corte a septiembre, 20 hombres y 7 mujeres que han optado por quitarse la vida y que son mayores de 60 años. Por ello hemos sacado una serie de campañas y estas campañas están dirigidas principalmente con un mensaje que va dirigido a los hombres. Tuvimos o tenemos una costumbre de educación sumamente machista, en donde el hombre no debe llorar, el hombre debe callarse las cosas, no requiere pedir ayuda. Y lo que nosotros estamos diciendo, no, el hombre debe llorar, debe hablar y debe pedir ayuda. Y el lema de esta campaña que está ahorita circulando es, quítate la pena, pero no te quites la vida. Y va dirigido a cualquier grupo poblacional. Me voy a permitir pasarles un video, espero que se escuche, me dice. No, doctor. Ahora no se escucha, doctor Manuel. Bueno, se los mando para que lo puedan difundir. Ok, sí, sí, también lo podríamos, muchas veces cuando subimos la presentación, doctor Manuel, tiene como un cuadradito para ponerle un visto bueno al sonido. No sé si quiere Sí. intentarlo, si no me lo envía y lo reproducimos nosotros. Claro que sí, no se preocupe. ¿Qué tenemos para poder ofertar un apoyo, alguna ayuda a las personas que están pensando o que tienen ideaciones suicidas o que están intentando suicidarse? Una campaña que hemos sacado durante muchos años donde dice yo me comprometo. ¿A qué? A visibilizar, a entender y a estar viendo estas situaciones de alerta que en un momento dado se pudieran manifestar o presentar. Y unas líneas telefónicas en donde podemos darle apoyo a las personas. Este número 800 que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos ahí un grupo de 10 psicólogos que pueden estarles dando alguna contención, orientación sobre la problemática que están sintiendo y los pueden canalizar a algún lugar en especial. O el chat de Dinámicamente, en donde también podemos ahí platicar con los psicólogos sobre la problemática que tenemos. Nosotros en el estado tenemos una política de atención en cada hospital de segundo nivel o más. Tenemos, o en los hospitales comunitarios, tenemos la obligación de tener una cama en el servicio de urgencias disponible para una persona que ha intentado suicidarse. Darle atención inmediata, darle la contención o la atención médica que requiera en ese momento y después darle todo el seguimiento desde el punto de vista psicológico para tratar de evitar que llegue a cubrir esta posibilidad. Esa sería mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Manuel, en primer lugar, por presentarnos los datos y todo lo que se está haciendo desde el estado de Guanajuato.
abrimos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien nos quiere, o quiere más bien, preguntar al doctor Manuel algo sobre estos datos del suicidio en el estado de Guanajuato, de adultos mayores. Muy bien. María Teresa, Tere, por favor. Hola, buenas tardes. Digo, es alarmante, ¿no? El número de suicidios que hay de adultos mayores. En cuanto a la atención al adulto mayor para prevenirlo, en el DIF o en algunas otras instancias, supongo se habla de esto, pero algo que haya sido así realmente efectivo o que vean que está siendo efectivo como para reproducirlo en otros lugares en cuanto a prevención con los adultos. Nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Salud grupos poblacionales a través de un programa de promoción de la salud en donde trabajamos directamente con las comunidades y sobre todo cuando identificamos en una comunidad alguna persona que se haya suicidado, empezamos a trabajar con toda la población que está alrededor de esa casa, habitación en donde se trabaja. Y el otro trabajo que hacemos, que ya es después de que la persona haya optado por quitarse la vida, es el que hacemos una cosa que le llamamos autopsias verbales. Y en base a los resultados de las autopsias verbales, hacemos un proceso de atención a la familia, a la comunidad, a los vecinos, porque quedan bastante afectados. No es solamente la persona directamente, la familia directamente la que se afecta a toda la comunidad. Y en las autopsias verbales lo que estamos identificando es que muchas de las personas que optan por el suicidio en el momento del acto estaban intoxicadas con alguna sustancia psicotrópica. Muy bien. Espero que la respuesta haya sido satisfactoria, Tere. Supongo que sí. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo para aprovechar que tenemos aquí al doctor Manuel y pues hacerle preguntas sobre un tema tan importante. Okay. Doctora Paula. Es como doctor Manuel estaba diciendo, hay esta parte cultural que no es solo de México, por eso el suicidio impacta mucho más en los hombres. Es una cultura que no nos ha posibilitado desarrollar desde niños habilidades emocionales. O sea, ya no pasó de nuestros papás a nosotros y parece que nosotros no queremos pasar a nuestros hijos. Entonces reproducimos ese contexto de que el hombre no llora, la mujer tiene que callar. Es una serie de situaciones que el individuo va mastigando, hasta que un día no puede más, porque incluso nadie nos enseñó en la vida a pedir ayuda. Crecemos y nos preparan, no, tú hacete a la vida, tú puedes, tú haces esto. Entonces, cuando entendemos que tenemos que pedir ayuda, cuando tenemos esa conciencia nos vemos muy frágil, vulnerabilizados y no queremos dar parte flaca, parte baja. Entonces, yo creo que eso también es muy importante poder decir a las personas que deben recoger a un profesional de salud mental. Y cuando nosotros decimos esto, viene otra discriminación, otro estigma. Es que estás loco, no vas a solucionar nada, tu solución... O sea, es muchas cuestiones que nosotros tenemos como prejuicios, ideas preconcebidas. Y le voy a comentar una cosa, doctor Manuel, y ha comentado con varias personas que me parece muy pertinente. Nuestros estudiantes, después del tema del COVID, que es verdad que dicen que sienten una nube y que no aguantan y que están tristes y comunican muchas veces que no logran cargar más, yo creo que eso me parece muy positivo, porque yo veo los jóvenes de edad universitaria a pedir ayuda. Sí, mis alumnos son de psicología, pero están a pedir ayuda.
Y nosotros también le decimos, pide ayuda. O sea, parece que pedir ayuda parece que te hace menos, te disminuye, pero no. Yo no soy psicóloga, entonces necesito de un psicólogo para me apoyar. Como no soy otras cosas, entonces no logro entender otras situaciones. Parece que nos da un libro en niños, a ver, no hay un libro, es un libro ficticio. Vas a ser mamá, entonces copia la conducta de tu mamá o de tu abuela, pero hay cambios sociales y nosotros nos tenemos que adaptar y pedir ayuda no es algo que sea menospreciable. Entonces me alegra mucho, yo veo nuestros estudiantes en la universidad decir, no aguanto más, incluso muy arrogantes si es necesario, perentorios, pero dicen, yo no logro entregar el trabajo porque toda la semana trabajé y necesito descansar. Ok, se pueden ir de fiesta, nosotros sabemos, pero al menos reconocen esa situación de que no están preparados para hacer eso, no lo van a hacer. Y a mí me parece positivo. Hay cosas que nos dicen, el COVID no ha traído nada bueno, pero posiblemente algunas cosas que nosotros no estamos tanto atentos y creo que nuestros jóvenes están más implicados en su salud mental y la salud mental de los demás. Eso era lo que quería compartir y también preguntar si no piensa, si no es que no lo piense, si no lo ve de la misma forma. Sí, perdón, definitivamente coincido totalmente con usted, doctora. Es un trabajo que hemos estado haciendo con la Universidad de Guanajuato, con los jóvenes de la Universidad de Guanajuato, porque se han acercado con nosotros a pedirnos apoyo para hacer tamizajes e identificar la problemática que traemos entre ellos. Es preocupante. Lo que hemos encontrado es preocupante en algunas de las unidades. Puedo comentarle que diseño, arquitectura y esta universidad que está, esta área que está por Salamanca, que hacen cuestiones de tecnología como de diseño, son de las áreas donde más conflicto traemos. Y nosotros dentro de la propia Secretaría, a todo el personal en formación, psicólogos, enfermeras, médicos, que están en un proceso de formación haciendo su servicio social, cada 6 meses les hacemos también unos tamizajes y sí, hemos identificado situaciones preocupantes, pero en automático empezamos a darles apoyo a las personas. En todos lados nos está pasando lo mismo y usted tiene toda la razón, o sea, tenemos que ir luchando mucho contra la estigmatización de las personas que deciden o decidimos buscar un apoyo desde el punto de vista psicológico, porque no es solamente la sociedad o los amigos, dentro de las propias familias existe esa estigmatización. Muchas gracias. Muy bien. No sé si queda alguna pregunta más para pasar a la próxima ponencia. Aún estão haciendo la digestão. Doutora Paula, eu não sei se vejo a minha imagem. É Maria da Conceição. Não, doutora. Eu tenho... Não. Muy bien. Bueno, a doutora Conceição, aquí... Sí, quer fazer uma pergunta? Não me ouve. Posiblemente se cayó. Estaba preguntando si quería colocar una cuestión, pero posiblemente se cayó. Muy bien, no sé, esperamos un Eu poco. queria colocar uma questão. Sim, está a ouvir-me agora? Está ou Sí, não? sí, Não, perfectamente. achei muito interessante este debate. Apesar de o doutor ter insistido mais na questão do envelhecimento com a questão do suicídio da saúde mental, eu achei interessante o cruzamento com a doutora Paula, que levantou uma questão que nós, na Europa e nomeadamente em Portugal, nas universidades, estamos a vivenciar com muita a pertinência. Depois da Covid, o aumento dos estudantes, dos jovens com problemas de saúde mental, é uma das discussões com que temos agora fortemente em curso na universidade, até porque se põe a questão
dos gabinetes de apoio psicológico a esses estudantes, de tal forma a questão tomou amplitude e visibilidade depois da pandemia, porque o isolamento acentuou efetivamente esse problema. E são jovens e, de facto, levou até ao abandono escolar, ao abandono da universidade, portanto, aos resultados, portanto, digamos, piores, e é, de facto, um problema interessante no sentido de que exige tratamento e discussão. E eu achei interessante porque, com certeza, vocês também então o sentem. E antes não se discutia, digamos, foi como se a pandemia despelotasse ou levantasse, digamos, não é? Como nós dizemos, o texto da cobertura e fizesse relevar, não é, o problema. Não sei se vocês têm estruturas para responder ou se começam a ter na universidade, digamos, gabinetes, psicólogos. Yo creo, doctor Manuel ha entendido todo perfectamente el portugués. O sea, la doctora Conceição estaba comentando que realmente en Portugal también pasa esta situación. Después del COVID hemos visto los alumnos realmente con bastantes problemáticas de salud mental. Y nos estaba preguntando cuáles son las unidades de atención. Nosotros en la universidad tenemos una unidad de atención psicológica, pero doctor Manuel, que es de la Secretaría de Salud Mental, tal vez nos pueda decir a dónde estos jóvenes, tal vez no universitarios, se pueden ir por estas problemáticas. Sí, comentaba yo en la presentación que tenemos esa línea telefónica y tenemos el chat de Dinámicamente para poder hacer una contención inmediata cuando traen algún problema. Pero tenemos 602 unidades repartidas en todo el estado, con psicólogo cada una de ellas. Tenemos cerca de 60 psiquiatras también repartidos en diferentes partes del estado. Y la atención se da en esta red. Es una red de atención en materia de salud mental que nos permite identificar el problema, llevarlo desde el primer nivel de atención e irlo subiendo poco a poco dependiendo de la problemática que traiga. Si es una depresión leve, se atiende ahí con el psicólogo. Si es una moderada y lo pueden atender también en el primer nivel. Pero si es una depresión profunda, entonces se busca la atención de un psiquiatra en alguna de las unidades especializadas. La intención es tratar de atender a todos. Se nos ha incrementado muchísimo la demanda de servicios. Traemos una saturación muy importante por muchos motivos, no solamente la depresión. Traemos mucha situación de violencia intrafamiliar, traemos mucha situación de violencia en muchos otros sentidos. La violencia no es solamente física, es una violencia psicológica importante. Les recomiendo, por ahí ya está publicada en el Instituto Nacional de Salud Pública, la Encuesta Nacional de Salud, que cada año se hace, y es una serie de datos importantes tanto a nivel nacional como a nivel estatal, que nos permite identificar algo que compartía con Laura el otro día, era que la educación en Guanajuato sigue siendo una educación agresiva. Los papás están de acuerdo en mantener la violencia física como una forma de educar, y cuando revisa uno los datos, pues pensaría uno que entre menos educación tienen los padres son más violentos, y no es así, al contrario. Entre más educación son más violentos. Extraordinario. Doctor, una última cuestión. Sería básicamente los CAISAS, ¿no? Los que estarían dando el mayor apoyo, ¿no? No, todas las UNEMs, todos los centros de salud tienen psicólogos. Y los CAISAMES, los ISAMES y los CAISAMES, los ECOSAMAS, son donde atendemos. Sabemos, hay 9 ECOSAMAS. Estos ECOSAMAS son, bueno, cambiaron de nombre, eran los CAPAS, que era donde se atendían específicamente las adicciones. Ahora, por la modificación de la ley a nivel nacional, tienen que tener una actividad no solamente de atención personal, sino comunitaria. Y estamos formando precisamente estos grupos comunitarios que les estamos llamando Alma Común, con la intención de poder ir formando grupos comunitarios en diferentes lugares del estado.
tratando de identificar, les he pedido a mis compañeros psicólogos que tratemos de mapear todos aquellos suicidios para poder trabajar precisamente alrededor de donde se están presentando esta problemática. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Não sei se a doutora Conceição respondeu. Achei interessante, mas há um aspecto que eu me esqueci de existir, porque também pesa. Vimos que nos últimos tempos a situação económica, ou às vezes problemática, por exemplo, o alojamento, neste momento há um problema de alojamento que também se estende, por exemplo, até aos estudantes, aos jovens, e até isso agudiza. A situação económica tem agudizado o problema da saúde mental e os problemas de facto fortes, até mesmo nos estudantes, porque eles próprios sentem maior instabilidade. Alguns são selecionados para entrar na universidade com médias muito altas e depois deparam-se com a impossibilidade de arranjar uma casa, de não ter dinheiro, ou ter um preço muito elevado e eles não têm para entrar, etc, etc. A questão económica, a questão financeira também, asociada. Y eso, doctor Manuel, es algo que se tiene que preparar porque los valores de las casas de León están a incrementar y eso es lo que pasa en las grandes urbes, Lisboa o Porto. Doctora Conceição mencionaba que los alumnos tienen entrada en las universidades, buenos y excelentes alumnos, pero la familia no puede pagar la residencia, el domicilio. Está muy caro las casas. Y yo creo que León va por el mismo camino, que el precio de la casa, de la habitación está muy cara. Entonces ahí ya pensar en como se dice, en los dormitorios, residencias de estudiantes, a pensar en el futuro. ¿Verdad que sí? Ya tenemos que pensar en el futuro de nuestros jóvenes porque nosotros ya íbamos. Coincido totalmente con usted. La situación económica es una situación muy conflictiva, pero León sigue siendo más barato que Guanajuato y San Miguel de Allende. Igual que sí, eso es verdad, eso es verdad. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo me tengo que retirar, voy a otra reunión todavía, claro. Pero seguimos a la orden. Cualquier cosa, estoy para servirles. Obrigada. Muchísimas gracias. Obrigada.